Hoy tenemos, bueno, ustedes saben, una sesión breve, así es que vamos a tratar de aprovechar los pocos minutos que tenemos en un par de cosas que habíamos No. previsto realizar hoy día. Hola Victoria, buenas noches. Ese par de cosas que habíamos ¿Por qué te adelantado que interesa íbamos a tanto? revisar tenían que ver con terminar de revisar la recapitulación de la unidad y luego presentarles el instrumento de evaluación que vamos a usar para esta primera parte del curso. Previo a eso, ¿alguien tiene algún comentario o alguna pregunta antes de seguir? Profe, buenas noches. Buenas noches. Espérame, ¿La evaluación es grupal o individual? No me recuerdo. tengo evaluación ahora. Espérame. Mm, Les dije que les iba a comentar hoy día justamente cuál va a ser el instrumento de evaluación, así es que lo podemos ver en breve, ¿ya? Cuando pasemos a esa parte de la clase. Ya, profe, muchas gracias. No hay problema, Camila. La evaluación no va a ser sincrónica, así es que tranquila, la vamos a realizar con un plazo. Ya les comentaré cuál será ese plazo. Bueno, si no hay algún comentario o pregunta previa, entonces quisiera pasar a revisar, ¿cierto? Las últimas diapositivas que habíamos alcanzado a previsualizar en la clase anterior, y que básicamente resumen de un modo bastante general algunas características de las plantas. ¿Pudieron revisar este material? Algo, profe. Yo estuve viendo un Algo, poco. Sí. de Sí, acuerdo. profe. Bien. Bueno, lo importante aquí es tener, por supuesto, una visión más o menos general de la clasificación de las plantas y de algunas de sus características. En general, nosotros nos relacionamos cotidianamente con muchos tipos de plantas, y entonces esta visión general nos podría ayudar a hacer algunas distinciones en esa experiencia, ¿cierto?, de relación con las plantas, con este tipo de ser vivo. Por supuesto, de nuevo nos vamos a topar con sistemas de clasificación que son muy complejos y que en general no necesitamos dominar en detalle, porque como ya sabemos, la diversidad de los seres vivos es muy amplia y por lo tanto, en general, para poder lograr un dominio de sus diferencias y similitudes se requiere un ojo muy experto y conocimiento mucho más profundo que los que nosotros podemos llegar a desarrollar en este ejercicio. Así es que sí, lo importante aquí es visualizar algunos rasgos generales que nos permitan hacer distinciones. Lo primero es que, por supuesto, estamos hablando de un gran reino de seres vivos, el reino de las plantas, dentro de las cuales también deberíamos tener presente la existencia de las algas, que son también, por supuesto, parte del reino vegetal o del reino de las plantas. Básicamente, las algas o este tipo de ser vivo que vive, ¿cierto?, en el agua sumergida y que tiene también la capacidad para realizar fotosíntesis, es decir, para producir su propio alimento. Evolutivamente, las algas son el primer organismo de tipo vegetal que se desarrollaría, o que se habría desarrollado, ¿cierto?, sobre la superficie de la Tierra, en primera instancia, por supuesto, en línea con la teoría quimiosintética que comentamos la semana pasada, perdón, el día lunes en la clase pasada. Las primeras algas habrían sido justamente organismos unicelulares que surgen en ambientes acuáticos y básicamente por la endosimbiosis, es decir, por la fusión de probablemente bacterias que comenzaron a interactuar y a desarrollar una historia de vida común, de mutuo beneficio. De esa manera, se supone, dentro de este marco teórico, ¿cierto?,
que se fue desarrollando la complejidad de las estructuras, en primera instancia de las algas, algas pardas, luego algas verdes, y de ahí, de esa etapa evolutiva, algas verdes que viven en ambientes acuáticos de agua dulce, y de ahí las plantas terrestres. Y lo que tenemos en esta diapositiva justamente es un primer nivel de clasificación de las plantas terrestres, donde están considerados básicamente dos criterios iniciales. La presencia de vascularidad al interior de su estructura, y por eso hablamos de plantas vasculares, y de plantas que no tienen una estructura vascular, que son las llamadas briófitas. Por supuesto, la estructura vascular de las plantas es también una estructura compleja que les permite de alguna manera distribuir nutrientes y agua a todas las partes de su organismo, y en ese sentido podemos presumir, ¿cierto?, que evolutivamente las plantas no vasculares se desarrollaron antes que las plantas vasculares. Así es que podemos decir, las briófitas son un tipo de ser vivo más antiguo, evolutivamente hablando, que las plantas que sí tienen un sistema vascular. Y luego, por supuesto, se pueden establecer otras distinciones, como por ejemplo la producción de semillas o la no producción de semillas. Efectivamente, Andrea, podríamos decir que las briófitas son un tipo de ser vivo más simple desde el punto de vista evolutivo que las plantas vasculares. Profe, ¿Sí? cuando dice no vasculares, ¿a qué se refiere? ¿Qué será una báscula? Claro, lo vamos a comentar en breve, pero básicamente el sistema vascular son tejidos especializados que le dan sostén, le dan estructura a la planta, y también al interior de la planta conducen, ¿cierto?, los nutrientes, básicamente. Conducen agua, conducen los minerales, y ese sistema vascular está distribuido desde las raíces hasta las hojas. Ese tipo de estructura no está presente, por ejemplo, en el caso de los musgos. Los musgos no tienen raíces propiamente, y por lo tanto no tienen esa estructura. Ustedes han visto, ¿es cierto?, que los musgos en general son organismos muy, muy pequeños que se desarrollan en superficie, ¿cierto? Se van propagando de manera como expandiéndose sobre una superficie, y no crecen en general en altura, por ejemplo. Entonces, en ese caso vemos que se trata de un tipo de organismo, de un tipo de ser vivo, entre comillas, más simple que estos otros organismos, como son las plantas vasculares, que sí tienen estos tejidos más complejos internos. En el caso, por ejemplo, del apio, ¿cierto? Nosotros hemos visto como, no sé si tuvieron la oportunidad de realizar alguna vez esa experiencia en ciencias naturales, en la cual uno puede visualizar justamente la conducción o la difusión del agua a través de un tallo de apio, que es muy, muy evidente en cuanto a su estructura interna, su estructura vascular. Si tienen la oportunidad de hacerlo, basta con tener un tallo de apio con algunas hojas en el extremo, y colocarlo en un vaso con agua con colorante, y entonces apreciar después de algunas horas cómo el agua con colorante ha ascendido por los tubos o por las estructuras vasculares internas que tiene el tallo. Ese tipo de procesos es lo que ocurre a través de este sistema vascular. Profe, disculpe, que estaba levantando la mano, pero no lo vi, parece. Dígame nomás, porque no lo veo en Cuando la mencionó las algas dentro del reino de las plantas, estas algas se diferencian de las que están en el reino de Cronista, porque ahí también son algas, pero ahí es más específico que son con clorofila A y C. Entonces las algas que están en el reino de las plantas
¿qué diferencia tendrían con esas otras algas? ¿A qué otro reino se refirió? Al cromistas. Ah, Cromista. cromista, reino cromista, de acuerdo. Efectivamente, digamos la distinción importante o el rasgo importante de las algas que pertenecen al reino de las plantas es que tienen la propiedad o la capacidad para producir su propio alimento. Entonces, dentro del reino de las plantas, dentro del reino de las plantas vamos a clasificar o quedan incorporadas todas aquellas algas que tienen, por ejemplo, la posibilidad o la capacidad para realizar fotosíntesis. En el caso de los cromistas son también un tipo de alga, pero en ese caso no vamos a encontrar fotosíntesis, y por eso no pertenecen al reino de las plantas. Ah, ya, profe, eso era. Muchas gracias. De nada. Profe, Profe, Sí, dígame. tengo una duda, la había escrito en el chat, pero no lo ha visto. Ujú. No sé si será muy básica mi pregunta, pero ¿cómo proliferan las plantas sin semilla? ¿Cómo se reproducen? No me queda muy claro. O sea, puedo leer, pero como que no entiendo, no me queda claro. De acuerdo. Bueno, o sea, la alternativa a la producción de semillas es la producción de esporas, básicamente. Es el mismo tipo de reproducción que tiene, por ejemplo, los hongos. No desarrollan, vamos a decir así, un ovocito, ¿cierto? Sino que hay una única, una macrocélula o una macroespora en el sentido de que es multicelular, que tiene varias células que van a desarrollar un nuevo organismo a partir de su propia duplicación o replicación. Y claro, también hay otros medios eh, de reproducción, que en ese caso diríamos que no son reproducción sexual, sino que son reproducción asexual, como por ejemplo, como menciona Enrique, la reproducción por esquejes. En el caso del helecho, efectivamente, como dice Patricio, estamos hablando de un tipo de planta que no desarrolla semillas, sino que básicamente se reproduce por esporas. Hay un video que creo que es bastante es aclarador o bien atractivo, creo que se los comenté también el lunes, perdón, que muestra el proceso justamente de reproducción de un helecho. Y es bastante ilustrativo respecto de cómo ocurre justamente esta propagación por esporas. Gracias, Profe, profe. disculpe, Sí. yo vi el video de los musgos Ujú. y me quedó la duda en una parte. Estoy leyendo mi apunte porque esto es súper difícil para mí porque me cuesta mucho. Tenemos entonces que hay ay, espérame. Ya, tolerancia. Minúsculo filamento verde desarrolla esporas, ¿cierto? Ahí se crea el gametocito. Este se absorbe a través del suelo, el agua y las sales minerales. Pasa a los talos verticales de los filamentos. Y ahí no entendí cómo están los anteridios, que son los masculinos pluricelulares, y están los artegonios, que son Ujú. los femeninos, y ahí donde están los óvulos que están en las hojas, ¿cierto? Claro, Esa parte como que no la entendí. ¿Cómo de se acuerdo. transforman unos en masculinos y otros en femeninos? Yo creo que eso más o menos va a aparecer cuando revisemos los ciclos de reproducción que vienen a continuación. Ah, ya. Pero básicamente esas denominaciones, digamos, lo que hacen es distinguir ciertas estructuras celulares, o podríamos decir ciertos órganos de las plantas que cumplen una cierta función. Entonces, por ejemplo, van a haber células reproductivas, que son los gametos, ¿cierto? Y a partir de los gametos se desarrollan, en algunos casos se desarrollan organismos multicelulares, que es lo que llamamos gametofitos,
y que son de alguna manera también estructuras reproductivas. Y uno puede distinguir en términos de su función, gametofitos masculinos y gametofitos femeninos, básicamente porque estos dos tipos de estructuras se van a fusionar para generar un nuevo organismo, en el sentido de que son células reproductivas o estructuras reproductivas de las plantas. Así que lo vemos en breve, algún detalle adicional en torno a esas distinciones. Solamente agregar en relación a esta caracterización entonces que habíamos dicho que por una parte entre las plantas vasculares encontrábamos algunas que no producen semillas, sino que se reproducen mediante esporas, y otras que sí producen semilla, y dentro de este grupo o subgrupo de plantas vasculares vamos a distinguir aquellas que desarrollan fruto, que es lo que llamamos plantas angiospermas, y que habitualmente les llamamos plantas que desarrollan flor, o plantas con flores, o plantas con flores verdaderas, y luego a partir de la flor se desarrolla un fruto, mientras que hay otras plantas de este mismo tipo que tienen semilla, pero que no desarrollan un fruto, y es lo que llamamos gimnospermas. En general, como les dije al principio, son muy frecuentes, ¿cierto? Cualquiera de estos tipos de plantas. Y así es que puede ser interesante reconocer en este contacto, en esta relación que tenemos con las plantas, los distintos tipos de ciclo vital que cada una desarrolla, el distinto tipo de mecanismos reproductivos que manifiestan. Este es el caso, por ejemplo, de un helecho. El ciclo vital de un helecho está representado en este modelo. El helecho está clasificado dentro de este subgrupo, ¿cierto? De las plantas vasculares sin semilla. Eso digamos, es el rasgo que hace, el rasgo distintivo que nos permite diferenciarlos de otro subgrupo, como el de las plantas con semillas. Y lo que vemos en este ciclo vital es que a partir de un individuo se desarrolla una estructura especializada. Recuerden que se trata de una planta vascular, por lo tanto es una planta que tiene una estructura bien definida y que desarrolla raíces, etc. Y dentro de esta estructura de la planta se generan un órgano en particular, lo que aquí aparece denominado como soros, cuya función es albergar células reproductivas. Estas células reproductivas se forman o adoptan la forma de lo que habitualmente llamamos esporas. Y las esporas no son otra cosa que una célula que aloja o que contiene el material genético de la planta, y ese material genético y estas células tienen la habilidad o la capacidad para replicarse, para reproducirse. Pero lo interesante en el caso de los helechos es que aquí lo que ocurre es un proceso de reproducción asexual, dado que lo único que va a desencadenar la aparición de un nuevo individuo es la pura y simple división de estas células reproductivas que se encuentran alojadas en las esporas. Asexual porque no involucra su interacción o su vinculación con otra célula del mismo individuo o de otro individuo de la misma especie. Es el mismo material genético que se replica o que se duplica. En ese sentido, a lo mejor podríamos hablar de clonación, como mencionaba Javier hace un rato en el chat. ¿Profe? Las esporas del helecho se liberan. Seguramente ustedes han visto las hojas del helecho. ¿Alguien se ha fijado lo que hay detrás de las hojas del helecho? Si uno las mira incluso las palpa, siente con el tacto, ¿cierto? Su textura,
por detrás en la hoja de helecho tiene unas manchitas café habitualmente. ¿Que salen como polvillo? Claro, efectivamente. Detrás de las hojas están unas marquitas café o manchitas café que correspondería a los soros, y a partir de ahí, si es que uno digamos, lo rompe, lo saca, entonces ese polvillo que aparece es justamente las esporas que se están diseminando. Y esas Profe, esporas, ¿sí? en pocas palabras, la reproducción asexual, o sea, las esporas son creadas por reproducción asexual. Es en grandes rasgos. Al revés, la espora es un mecanismo de reproducción asexual del helecho. Ah. El helecho, digamos, el helecho es todo este ser vivo que está representado en distintas etapas del ciclo vital, ¿cierto? Pero pensemos en este helecho adulto que tenemos acá, que aquí aparece identificado como esporofito. Se llama justamente esporofito porque la planta adulta del helecho, el que habitualmente tenemos en nuestra casa, ya sea en el patio o en el comedor, en un macetero, esa planta adulta se llama esporofito porque lo que hace es producir esporas. Una de sus estructuras se especializa en desarrollar estas células que permiten la propagación del individuo y de la especie, por supuesto. Y entonces esa estructura especializada es lo que llamamos esporas. ¿Y por qué es un proceso de reproducción asexual? Básicamente porque a partir de una espora se va a desarrollar un nuevo organismo sin la necesidad de que esa espora entre en contacto con otra espora, o con otra célula reproductiva que también tenga material genético de otra planta. Entonces la espora por sí sola genera un nuevo individuo. ¿Sí? Dígame. Vale. Pero una consulta, ya, yo entendí que la espora por sí sola va a reproducir nuevamente otra planta, o sea, de ahí se genera el helecho. Para que eso suceda, ¿tienen que haber condiciones ambientales, físicas que provoquen ese proceso? Claro, efectivamente, como veíamos, recuerden que las características basales de los seres vivos, ¿cierto? Que están en relación, que tienen nutrición, que se reproducen. Como estamos hablando de células reproductivas, y dijimos también que los seres vivos se caracterizaban por tener como una unidad básica a la célula, y que es una estructura funcional, entonces, mientras las esporas logren desarrollar esos procesos que hemos mencionado, entonces vamos a decir, podríamos decir, es un ser vivo en latencia, o es un ser vivo en desarrollo, en la fase de espora, por ejemplo. Ahora, las células que forman la espora, por supuesto, están manteniendo un proceso de desarrollo, de crecimiento, de reproducción, se están duplicando, y eso va a ocurrir en la medida en que la célula pueda ir desarrollando su mecánica, sus procesos químicos internos. Por lo tanto, esto va a estar dado por las condiciones ambientales, por la interacción de la espora con las condiciones ambientales. Por eso, en general, el helecho se va a desarrollar bajo ciertas condiciones de humedad, bajo ciertas condiciones de luz, en presencia de oxígeno, etcétera, para que la célula pueda efectivamente ir produciendo alimento y a su vez reproduciéndose, y así sucesivamente. Entonces, efectivamente, lo que va a ocurrir es que si la espora encuentra esas condiciones ambientales apropiadas, que le permitan seguir desarrollando sus procesos básicos, la espora se va a multiplicar, se va a duplicar y replicar una y otra vez para desarrollar un nuevo organismo. Pero ese organismo que se desarrolla en primera instancia no es el helecho adulto que habíamos visto antes, no es la misma planta de inmediato, sino que podemos decir que se desarrolla una especie de individuo intermedio. Y eso yo creo que es bien interesante de la experiencia vital de las plantas, en el particular de los helechos. ¿Profe? Se desarrolla esta planta o este individuo intermedio que se conoce como gametofito, que se desarrolla solamente a partir de la espora, y la función del gametofito como individuo, que también por supuesto es parte del ciclo vital de la planta, por lo tanto es una planta, es producir no esporas, sino que gametos. Lo que produce esta estructura, esta planta o individuo intermedio, es células reproductivas que se diferencian en su material genético. ¿Alguien tenía una pregunta o comentario? Sí.
esta parte donde la espora por sí misma se va desarrollando y se transforma en este gametofito, es lo que muestra en el video, que está como con el zoom del microscopio, que lo colocan Sí, como un poquitito, le agregan humedad o agua, y ahí se ve que este se reproduce y se va como formando. sí, ¿Sí? efectivamente. Ah, Efectivamente ya. aparece eso en el video. Ahí es cuando se transforma en el gametofito. Esa parte es la que yo no entendía, si era como por sí sola la espora se transformaba en esto, Ujú, solamente bajo el contacto con el agua específicamente y el ujú. aire. Claro, son las condiciones ambientales que permiten que la célula siga funcionando. Y básicamente esa es la célula reproductora, las células que forman la espora, eh, lo que hacen es básicamente, ¿cierto?, absorber nutrientes, eliminar desechos y reproducirse. Eso es lo que hace la célula básicamente. Profe, y Y lo entonces que ocurre es que, la espora es multicelular igual, claro, ¿sí? Ya. hay- bueno, depende mucho de la especie, pero en general, por ejemplo, los granos de polen o las esporas son estructuras que incluyen un conjunto de células. Entonces se desarrolla efectivamente este gametofito, este individuo intermedio, que por cierto es parte del ciclo vital del helecho, de la misma planta o de la misma especie, pero la diferencia es que, fíjense que el gametofito se desarrolla de manera asexual, o sea, a partir de una única célula, que tiene cierto material genético que proviene del individuo adulto. En general, las células de los organismos adultos, sean animales y plantas, tienen dos pares de genes. El material genético en las células de los organismos adultos está duplicado. La diferencia con el caso de las esporas es que son células que tienen solo un par, o sea, uno de las estructuras genéticas, una secuencia cromosómica, y no, esa secuencia de cromosomas no está duplicada. Entonces es un individuo como que está, podríamos decir, con la mitad de la información genética del individuo adulto. Y con esa información genética desarrolla estas células reproductivas que se duplican, digamos, permite la duplicación del material genético. Entonces luego, esas células reproductoras, que son lo que llamamos gametos, vamos a identificar una como masculina y otra como femenina, básicamente porque una fecunda a la otra. Y ese proceso de fecundación básicamente implica que el material genético se mezcla, ¿cierto? Y al mezclarse se desarrolla una nueva célula, que es una célula, o sea, a partir de esa célula se genera un ovocito que va a dar pie a una nueva planta que ahora en su material genético tiene los cromosomas duplicados. Y esa es la planta que va a dar lugar, se va a desarrollar luego como un helecho adulto, que es lo que llamamos el esporofito, cuya función va a ser producir esporas. Y así, entonces, el ciclo se vuelve a reproducir, o vuelve a ocurrir. Por supuesto, con un nuevo individuo, y así sucesivamente. Algo semejante ocurre en el caso de las plantas angiospermas y de las plantas gimnospermas. Sin embargo, acá juega un rol clave la formación de una estructura especializada, que es lo que llamamos semilla. En el caso de este tipo de plantas, de las plantas que tienen semilla, el ciclo vital es muy semejante al que acabamos de revisar en relación con el helecho, porque también van a participar esporas, ¿cierto?, pero que cumplen la función de un gameto masculino y femenino. Y por lo tanto, lo que van a desarrollar en la medida en que se fundan esas dos estructuras,
es básicamente un embrión, y ese embrión está alojado en esta estructura especializada que llamamos fruto. En este caso, la semilla, partamos en esta etapa del ciclo, ¿cierto? Desarrolla a la planta que corresponde al esporofito maduro. ¿Por qué el árbol o planta madura es un esporofito? Básicamente porque va a producir esporas reproductivas. En el caso de las plantas angiospermas, esos esporofitos están alojados en una estructura especializada que es la que conocemos como flor. En la flor vamos a encontrar órganos masculinos y femeninos. Vamos a encontrar un mega esporocito que corresponde a la estructura femenina, y microesporocitos que corresponden a la estructura masculina. Esos microesporocitos están unidos en una estructura mayor, que es lo que habitualmente llamamos granos de polen. Aquí hay muchas células reproductivas. Esos granos de polen, ya sabemos, están alojados en los estambres de la flor, y se trasladan, ¿cierto?, hacia el pistilo y hacia el ovario dentro de la flor, ya sea por propagación mecánica, por acción del viento, o por acción de algunos insectos polinizadores, de manera que las células reproductoras masculinas van a entrar en contacto con el ovario, o con el esporocito femenino dentro del ovario que está al interior del pistilo. Es interesante también reconocer cómo ocurre ese proceso, porque lo que va a pasar es que desde los estambres de la flor hasta el estigma, el polen va a quedar atrapado en la parte superior del estigma, y desde ahí se desarrollan lo que se llaman tubos poliníferos, que van creciendo y se van moviendo para trasladar al germen masculino hasta el ovario. Profe, Hay todo un proceso mecánico que está ocurriendo ahí en ese desarrollo. ¿Sí? profe, quiero hacer una consulta. Lo que pasa es que estoy atenta a la clase, pero tengo una duda. Cuando la gente habla de que tiene que haber un árbol macho y un árbol hembra, no sé si lo digo bien, para que haya un fruto, ¿eso es así o eso es un mito de que se habla de las personas mayores? No Claro. Yo creo que es una forma de hablar imprecisa, pero igual tiene un correlato o está relacionado con lo que está pasando a nivel de las estructuras más especializadas. Por ejemplo, en el caso de esta planta con flor, de las angiospermas, la misma flor tiene tanto estructura femenina como estructura masculina. Entonces, sería extraño asociar a la planta, al árbol, un sexo o una función específicamente. Entonces, la única diferencia es que hay algunas plantas angiospermas que pueden autopolinizarse, es decir, el polen de esta flor podría fecundar a los óvulos de la misma flor, o el polen de otra flor del mismo árbol podría fecundar a los óvulos de otra flor del mismo árbol. En ese caso hablamos de autopolinización, o eventualmente hay otras especies que requieren lo que se llama polinización cruzada, es decir, requieren que para que ocurra el desarrollo de un fruto, de una semilla en primera instancia, para que ocurra eso, entonces tiene que venir el polen de otra planta, y no de la misma planta. Profe, Sí. Yo lo escuché de los paltos, que los paltos Claro. necesitaban es justamente lo que está diciendo mi compañera. Eso, exactamente. Exactamente, el palto es una especie que no se puede autopolinizar, por eso es tan importante en el caso de los paltos, por ejemplo, la presencia de insectos polinizadores, porque de esa manera se facilita el que un árbol, un individuo pueda ser polinizado, o sea, pueda ser polinizado efectivamente por otro. Creo que quedan un par de minutos solamente. A propósito de polinización directa y cruzada, en una de las simulaciones que estaban
en el aula virtual del simulador, pueden mirarla, ahí hay justamente esa distinción, que cómo se hace, cómo ocurre la polinización cruzada y la polinización, la autopolinización. En el caso de las plantas gimnospermas, el proceso es básicamente el mismo, el esporofito o árbol adulto va a generar dos tipos de estructuras, una estructura masculina y una estructura femenina. Este tipo de estructura es lo que llamamos una inflorescencia o flor masculina y femenina. Sin embargo, son estructuras que van a dar pie, por supuesto, tanto a los esporofitos masculinos y femeninos. Aquí es donde juegan un rol estas estructuras que mencionaba una de sus compañeras antes, que se llaman los arquegonios. Básicamente es la estructura ovulífera donde se produce la fecundación, ¿ya? Donde se juntan las microesporas masculinas con el gametofito femenino. Y de allí, de los arquegonios, se va a desarrollar el embrión, que va a quedar alojado en lo que llamamos una escama seminífera o una semilla. La diferencia entre este tipo de ciclo vital de la gimnosperma y de la angiosperma básicamente es que en este caso se desarrolla un fruto alrededor de la semilla, que es una estructura especializada que protege a la semilla y que sin duda cumple una función también en la propagación de la semilla en la medida que interactúa con los animales. Y en el caso de las plantas gimnospermas no hay esa estructura protectora de la semilla, sino que la semilla aparece desnuda directamente y se libera al ambiente. Dos minutos me dice Geraldine. Muchas gracias, Geraldine. Bueno, Ya le queda menos que uno. Ahora le queda solo uno, profe. Ya, gracias. Me voy a reconectar de inmediato entonces.